si volvemos a analizar el sistema del flujo de un fluido que fluye por encima de una placa plana de muy gran longitud, aplicando el modelo de la capa límite, a medida que nos vamos desplazando a lo largo de la placa, a partir de una determinada posición dentro de la placa, comienzan a aparecer, cuando se alcanza una cierta posición, comienzan a aparecer inestabilidades dentro de la capa límite. Entonces, eso produce la aparición de torbellinos que inicialmente son transitorios, y finalmente se llega a una situación en la que la capa límite, que era laminar, o sea, todos los elementos de volumen, cada uno se trasladaba por su carril, para hacer una analogía, entonces la capa límite se transforma de laminar en turbulenta. Siempre, ahora lo vamos a ver en un esquema, en contacto muy cercano con el sólido, va a seguir existiendo una región de flujo laminar, pero ahora de un espesor muchísimo más pequeño que el espesor de la capa límite, que ya era pequeño. Bien, esquemáticamente, eso lo tenemos representado en esta figura. La parte rayadita representa la placa plana, tenemos aquí nuestro sistema de ejes, el eje X, el eje Y, como ya habíamos analizado, y entonces en esta longitud, hasta este punto, la capa límite es laminar. Entonces, cada elemento de volumen que se está moviendo lo hace sin cambiar de carril. O sea, siempre se mueve en el carril que le corresponde según la distancia a la que se encuentre del objeto. Pero superado un cierto valor de X, llamémosle, no sé, X1, comienza una zona donde se forman torbellinos que son inestables. Esa región es una región de no muy gran longitud, y se denomina zona de transición. Superada esa zona, entonces la capa límite deja de ser laminar y entonces, fíjense, los elementos de volumen se mueven aleatoriamente. Puede ser que, como está indicado con esta flechita, un elemento de volumen que está en una región de velocidad elevada, como sería este que está aquí, se mueva hacia una zona de velocidad menor, o que uno que está en una región de menor velocidad se mueva hacia una zona de mayor velocidad. Es decir, esto permite un gran intercambio de cantidad de movimiento entre los elementos de volumen, porque se desplazan de una región a otra en la dirección Y. Mientras que cuando la capa límite es laminar, la única alternativa de transferir cantidad de movimiento que tiene este elemento de volumen, que está en una zona de mayor velocidad porque está más lejos del sólido, a este otro elemento de volumen, es por roce a través de estas caritas de los elementos de volumen. Acá el roce sigue existiendo, pero se vuelve mucho más importante el desplazamiento convectivo de los elementos de volumen que, pudiendo provenir de una región de alta velocidad, se dirigen hacia una zona de menor velocidad. Y como les decía,
como se tiene que cumplir la condición de velocidad cero en la interfase, bueno, entonces siempre va a existir una subcapa límite que es de un espesor realmente muy pequeño, donde prácticamente se produce la totalidad de la caída de velocidad en el perfil de velocidad. El grupo que ya vimos, denominado Reynolds X, que tiene la misma expresión que el grupo dimensional de Reynolds, solo que aquí, en lugar de existir una longitud fija, L, o un diámetro D, nos aparece un valor variable que es la coordenada independiente X. Por eso es que para distinguirlo del otro Reynolds, que es el habitual, a este se le coloca ese subíndice X. Bien, dependiendo de las perturbaciones que tenga la placa, la transición de laminar a turbulenta ocurrirá a menores valores de X o a mayores valores. Porque fíjense que si la placa, en lugar de ser perfectamente lisa, tuviese rugosidades, ¿qué es lo que hacen estas rugosidades? Bueno, como los elementos de volumen tienen que bordear las rugosidades, eso hace que en lugar de tener una componente mayoritariamente en X de la velocidad, pueda desarrollar velocidades en Y más importantes, y entonces la posibilidad de que comiencen a generarse remolinos se ve favorecida. Se ha determinado experimentalmente que si la placa es lisa, perfectamente lisa, y está dispuesta paralela al flujo del fluido, entonces la transición ocurre, la transición de la capa límite laminar a turbulenta ocurre para Reynolds comprendidos entre 3 por 10 a la quinta y 5 por 10 a la quinta. Bueno, ¿qué importancia tiene esta transición de la capa límite de laminar en turbulenta? Bueno, lo que sucede es que, como les mencionaba aquí, cuando la capa límite pasa a ser turbulenta, los elementos de volumen pueden intercambiar mucha cantidad de movimiento. Este mismo fenómeno de transformación de capa límite laminar en turbulenta ocurre en objetos curvos donde se produce, recuerden, el desprendimiento de la capa límite. Entonces, recuerden que nosotros habíamos comentado que a medida que aumentaba la velocidad del fluido, o sea que aumentaba el valor del Reynolds, el punto de desprendimiento de la capa límite se iba desplazando hacia ángulos cada vez más pequeños, y finalmente llegaba a un valor de aproximadamente 80 grados, valor a partir del cual ya no se modificaba más, aunque uno aumentara la velocidad del fluido. Bueno, si antes de que se produzca el desprendimiento de la capa límite, estamos en condiciones tales que la capa límite se transforma de laminar en turbulenta, entonces ese mezclado de elementos de volumen permite que los elementos de volumen que están un poco más lejos del sólido se muevan libremente hacia las cercanías de la interfase sólido-fluido, le transfieran cantidad de movimiento a los elementos de volumen más cercanos al sólido, y entonces estos pueden vencer más fácilmente el gradiente adverso de presión, de manera tal que
el punto de desprendimiento, que por ejemplo estaba en 80 grados, bruscamente, cuando la capa límite se transforma de laminar en turbulenta, se puede desplazar hacia valores mayores de teta. Cuando eso ocurre, ¿qué sucede? Bueno, si, fíjense, acá tengo representado esquemáticamente el arrastre, la fuerza de arrastre, en función del Reynolds. Es equivalente, si tengo un mismo sistema, a que esté en función de la velocidad del fluido. En esta región, desde este punto hasta este, lo que está ocurriendo es lo que ya hemos descrito. O sea, yo tengo el objeto curvo, supónganse que se produce el desprendimiento de la capa límite en estos lugares para este Reynolds. Entonces, tengo esta región de baja presión. Cuando me muevo hacia valores de Reynolds mayores, ¿qué sucede? Bueno, el punto de desprendimiento se corre hacia ángulos menores. O sea que, si vuelvo a dibujar el cilindro o la esfera, puede llegar a ocurrir, por ejemplo, que se desprenda en este punto. Entonces, ahora tendré, exagerando, algo así. Tengo toda esta zona como una zona de baja presión y, en consecuencia, como lo indica esta parte del gráfico, la fuerza de arrastre va creciendo. Ahora, si yo sigo aumentando la velocidad, me sigo moviendo en esta dirección, puede ocurrir, como dijimos, que la capa límite transicione de laminar a turbulenta. Los elementos de volumen cercanos a la superficie del sólido reciben cantidad de movimiento de elementos de volumen más lejanos, porque pueden moverse en cualquier dirección al ser turbulenta la capa límite, y entonces, bruscamente, en un punto como este, la transición, el desprendimiento, que estaba ocurriendo en 80 grados, se desplaza hacia un ángulo menor. Por ejemplo, hacia un valor como este que está acá. ¿Qué sucede entonces con la región de baja presión por detrás del objeto? Bueno, respecto de esta, se ve disminuida y eso produce un resultado que parece no tener mucho sentido, y es que aumento la velocidad entre este punto y un pequeño aumento de la velocidad o del Reynolds produce una transición de la capa límite laminar en turbulenta, el punto de desprendimiento se corre hacia ángulos mayores, por ejemplo a este valor, y la fuerza de arrastre disminuye. Bueno, pasado este efecto, si sigo aumentando la velocidad, nuevamente la fuerza de arrastre comienza a aumentar. Al igual que como describíamos en la placa plana, la transición de la capa laminar, de la capa límite laminar en turbulenta en un objeto curvo, también depende de que ese objeto, de las condiciones en las que se encuentra la superficie del objeto, sea liso o rugoso. De tal manera que si nosotros tenemos objetos con su superficie rugosa, objetos curvos con su superficie rugosa, es posible, en determinadas condiciones, forzar la transición de la capa límite laminar en turbulenta y entonces disminuir la fuerza de arrastre que el fluido ejerce sobre el objeto.
Un caso emblemático, digamos, es el de las pelotitas de golf, que no es casual que no sean lisas, sino que tienen hoyuelos. Estos hoyuelos, podríamos pensar, son como rugosidades al revés, digamos, o sea, una pelotita con rugosidades sería que tenga, perdón, que tenga rugosidades así. Pero en el caso de la pelotita de golf es al revés, tiene huequitos. Bueno, digamos, está toda, ¿no? Toda la superficie. El efecto es el mismo, porque los elementos de volumen, cuando tienen que bordear esto, adquieren más de una componente de velocidad y se facilita la transición de la capa límite laminar en turbulenta. Y fíjense, acá tienen un esquema que si yo golpeo una pelotita con la misma masa y con la misma fuerza, y la pelotita es lisa, entonces, por ejemplo, supónganse que la transición de la capa límite laminar en turbulenta ocurre en este punto, es decir, para este ángulo. Que por ejemplo, supónganse que es 80 grados. Entonces, todo esto que está aquí en celestito es una región de baja presión. Como la presión aquí es mayor, se genera una fuerza de arrastre en esta dirección muy importante que va a tender a frenar a la pelotita. Si en lugar de tener una pelotita lisa tengo, como el caso de la pelota de golf, los hoyuelos, como están esquematizados aquí, entonces fíjense que esos hoyuelos facilitan la transformación de la capa límite de laminar en turbulenta. Eso permite que el punto de desprendimiento, que acá estaba, dijimos, en 80 grados, bueno, aquí, por ejemplo, vaya, no sé, a 130. A este punto y este. Entonces, la región de baja presión se disminuye y la fuerza de arrastre, por ende, también. De manera que una pelotita golpeada con un palo de golf con la misma fuerza puede avanzar, se ha demostrado que puede avanzar hasta 5 veces más que una pelotita lisa. Aquí, esto era un esquema. Aquí tienen dos fotos de dos esferas, de manera que a su alrededor la esfera está fija y se hace circular agua a su alrededor. Bueno, en la transparencia tienen los datos, la esfera son de 21 centímetros de diámetro, y la esfera que está a la izquierda es lisa, entonces acá se puede observar en esta región de la esfera el punto de desprendimiento de capa límite, y este sistema tiene un coeficiente, esto después lo vamos a ver con más detalle, pero de arrastre de 0,4. No importa ahora esto exactamente qué significa, luego lo vamos a ver bien. Me interesa que vean los valores relativos. Ahora, si en el frente el agua aquí viene avanzando en esta dirección, ¿no? Y aquí en esta dirección. Si en el frente de la pelotita se pegan granitos de arena, es todo esto que está acá oscuro, negro, son granitos de arena de 100 milímetros de tamaño de partícula, entonces la presencia de esos granitos genera protuberancias que facilitan la transformación de la capa límite de laminar en turbulenta, y entonces fíjense que
el punto de desprendimiento ahora se ha corrido hacia un ángulo mucho mayor. Por lo tanto, fíjense que el arrastre ha disminuido al 50%. O sea, hay veces que las rugosidades son perjudiciales, pero hay veces que las rugosidades son capaces de disminuir la fuerza de arrastre de forma. Eso depende un poco del régimen de velocidades en el cual estamos operando con nuestro sistema. Bien, aquí hay otra foto. Esta es otro aspecto interesante para analizar. Esto es una forma aerodinámica. Fíjense que aquí el fluido se está moviendo de izquierda a derecha alrededor de ese objeto, y fíjense que al tener esta forma aerodinámica, el gradiente de presión adverso es muy suave, y entonces apenitas tengo aquí algunos torbellinos, o sea que tengo una pequeña zona de desprendimiento de capa límite. El arrastre de forma está minimizado. Pero el mismo objeto, fíjense que acá el flujo y el eje de simetría del objeto son paralelos. Ahora, aquí lo que se ha hecho es cambiar la orientación del objeto. O sea que su eje de simetría ahora forma un cierto ángulo con la dirección del flujo. El objeto es el mismo, el fluido y el flujo del fluido es el mismo. Pero fíjense, cuando cambio el ángulo de ataque, llamémosle teta a esto, ¿qué sucede? El punto de desprendimiento de la capa límite, que estaba prácticamente, era casi despreciable, ahora desde estar en este punto aproximadamente, bueno, ahora se trasladó a este. Entonces, toda esta región de torbellinos es una zona de baja presión. Esto es lo que sucede. Este perfil no es igual, pero bueno, tiene alguna similitud con el perfil de un ala de avión, y esto es lo que puede suceder en el despegue del avión. Entonces es necesario que esto se controle bien, el ángulo de despegue, para no generar inestabilidades debido a este fenómeno de desprendimiento de capa límite, ¿no? Otro efecto que es interesante, hasta ahora hemos analizado objetos que están desplazándose en línea recta en el seno de un fluido, o un objeto quieto y el fluido se desplaza a su alrededor. Este ejemplo, fíjense, tiene una particularidad, es el de un cilindro que está rotando. Rota, como lo indica la flecha, en la dirección de las agujas del reloj. Y entonces, fíjense qué pasa. Vamos más o menos a trazar aquí los cuadrantes. Recuerden que en una interfase sólido-fluido, el fluido adquiere la velocidad del sólido. Entonces, el fluido está circulando en esta dirección. En la mitad superior del cilindro, como el cilindro está rotando en la dirección de las agujas del reloj, entonces los elementos de volumen que están aquí reciben cantidad de movimiento del propio sólido, además de la que pueden recibir de elementos de volumen más alejados. Y entonces, por ejemplo, en este caso, el punto de desprendimiento de la capa límite ocurre, supónganse, no sé, a 120 grados. En este lugar. Ahora,
En la mitad inferior del cilindro, como está rotando hacia allá, los elementos de volumen que vienen viajando en esta dirección, ¿con qué se encuentran? Con que el sólido se mueve en dirección opuesta. Entonces, el sólido que está rotando, en lugar de sumarle cantidad de movimiento a esos elementos de volumen, se lo resta. Así que, en lugar de desprenderse a 120, el punto de desprendimiento ocurre a un valor significativamente menor. Por ejemplo, acá tendríamos, supónganse, este lugar sería más o menos 100 grados. ¿Y eso qué consecuencia trae? Que recuerden, si el objeto no rota, la región de baja presión por encima y por debajo del eje de simetría eran idénticas, eran perfectamente simétricas y la fuerza era paralela al plano o al eje. En cambio aquí, como la zona de baja presión que tengo por encima es mucho más pequeña que la que tengo por debajo del eje de simetría, que es toda esta turbulencia, entonces la fuerza de arrastre, en vez de ser horizontal, adquiere un cierto ángulo. Por eso es que si un objeto rota en el aire, por ejemplo, y se desplaza, además de sufrir un arrastre, se va a alterar su trayectoria. Bueno, como para ir ya terminando, nos queda por analizar un tema que recibe el nombre de longitud de entrada en los conductos, y ese se denomina longitud de entrada en un conducto a la distancia que el fluido debe recorrer en el interior de un conducto para que las fuerzas se equilibren. Cuando las fuerzas se equilibran, recuerden que el flujo es desarrollado. A los fines prácticos, la longitud de entrada en un conducto es generalmente mucho más pequeña que la longitud que tienen los conductos que uno va a utilizar. Sin embargo, tienen la importancia práctica de que según lo que ocurra con el comportamiento fluidodinámico en esa longitud de entrada, se va a condicionar el comportamiento del fluido aguas abajo. ¿Qué quiero decir? Fíjense, aquí tenemos un corte del conducto, esta sería la pared superior del conducto, esta la pared inferior, y aquí tenemos el fluido que viene avanzando e ingresa en el conducto. Entonces, uno puede analizar esto teniendo en cuenta que cuando el fluido ingresa, comienza a desarrollarse contra la pared del conducto una capa límite, cuyo espesor va creciendo. Si el espesor de la capa límite es igual al radio se hace igual al radio del conducto y la capa límite todavía sigue siendo laminar, entonces el flujo del fluido aguas abajo va a ser laminar. En cambio, si antes de que el espesor de la capa límite adquiera el valor del radio, la capa límite se transforma de laminar en turbulenta, entonces el flujo del fluido dentro del conducto aguas abajo va a ser va a ser turbulento. Y como dijimos que
ya que siempre va a existir una subcapa límite laminar muy delgada. En esa subcapa límite va a ocurrir prácticamente toda la caída de velocidad que experimenta, perdón, que experimenta el fluido, y luego el resto del perfil de velocidades va a ser prácticamente plano, porque los elementos de volumen se mueven en todas las direcciones posibles e intercambian mucha cantidad de movimiento y prácticamente no hay caída en la velocidad. Si tenemos un sistema con flujo laminar, entonces es posible hacer una estimación analítica de cuál es la longitud de entrada en un conducto, utilizando la teoría de la capa límite, y la expresión es esta que está aquí, esta constante por el Reynolds, por el diámetro del conducto. Pero no existe una expresión análoga para flujo turbulento. El primero que se dedicó al estudio al análisis de los flujos laminares y turbulentos fue Reynolds, justamente, un investigador, quien introducía filetes coloreados en agua que estaba fluyendo por conductos, y entonces pudo determinar que si esa agrupación, que hoy en día se denomina Reynolds, no es inferior a 2100, entonces el flujo va a ser laminar. Y si es superior a 2100, será turbulento. En realidad, la transición está condicionada, como ya lo analizamos antes, a cómo ingresa el fluido al conducto, si lo hace perfectamente paralelo al eje de simetría, y que haya aquí rugosidades importantes o no, de manera que actualmente en el laboratorio se ha llegado a demostrar que es posible tener flujos laminares si se extreman los cuidados con valores de Reynolds hasta 40.000. Lo que sí es que el valor de 2100 establece un límite inferior, o sea, valores de Reynolds inferiores a 2100 implican sí o sí que el flujo está trabajando en condiciones de flujo laminar.